¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy, 11 de marzo de 2022, en nuestro curso propedéutico Economía Ambiental y Ecológica de la Universidad Autónoma Chapingo, tenemos un invitado especial que es el doctor Arturo Rojas Acosta. Él es profesor investigador de la Universidad de la Costa en Oaxaca. Y bueno, voy a rápidamente leer su semblanza. Arturo tiene un grado de ingeniero agrónomo en economía agrícola, una maestría en economía del desarrollo rural y un doctorado en economía agrícola, todo por la Universidad Autónoma Chapingo. Y bueno, tiene una experiencia docente bastante intensa, diría yo, de casi 30 años como profesor en distintos grados de bachillerato y licenciatura y posgrado. Y bueno, actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT. Y bueno, entre sus publicaciones, pues se pueden destacar pues una especialidad que está adquiriendo el doctor Arturo, analizando los sistemas agrícolas como en las cadenas de valor, en esto de los sistemas producto, por ejemplo, del trigo, del arroz, de la ganadería. Y pues bueno, es un tema bastante importante. Sabemos que la economía se especializa por sector, por área, por proyecto, en fin, ¿no? Y bueno, le hemos pedido al doctor Arturo que hoy nos comparta una exposición, una conferencia sobre el impacto de la economía en el medio ambiente para el caso de México. Entonces, pues bueno, bienvenido Arturo, adelante, por favor, si quieres. Es todo tuyo, nuestro público. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Y bueno, pues es un gusto estar compartiendo información aquí con los jóvenes que se están preparando y que de cierta manera, en un momento dado, ellos resolverán parte de la problemática que se tenga en los diferentes sectores del campo como tal, del sector agropecuario, que es lo que entiendo que se están preparando para ello. Muy bien, entonces el tema que yo voy a estar presentando en esta ocasión, pues se denomina la economía y el impacto ambiental en México. De cierta manera, pues voy a estar precisamente citando un conjunto de aspectos muy interesantes en ese sentido. Voy a estar manejando algunos aspectos en cuanto a lo que es la población como un aspecto básico, como un componente relevante en el cual pues todas las áreas sociales implican lo relativo a el conocimiento de las poblaciones en ese sentido. Bien, en ese caso específico, pues voy a dar inicio con algunos conceptos clave ligados a lo que es la economía como tal, definidos por algunos economistas de gran renombre y que han sido de cierta manera ganadores de premios Nobel en su momento. Entonces, inicio aquí precisamente con un concepto muy específico ligado a lo que es la economía como tal. No sé si, perdón Arturo, ¿vas a compartir tu pantalla para que podamos ver alguna diapositiva que hayas preparado? ¿No se está compartiendo? No, no, no. A ver, vamos a compartirlo nuevamente. ¿Ahora ya se estará compartiendo? Sí, nada más ponle toda la presentación en... A ver, nada más guíame. Adelante. Muy bien. Entonces, en ese sentido, aquí tenemos precisamente un concepto clave ligado a Robbins, y él define precisamente que este campo tan interesante en el cual nos movemos todos, lo define precisamente como la ciencia que se encarga del estudio de satisfacer un conjunto de necesidades humanas, de tal manera que a través de ello va a echar mano precisamente en lo relativo a los recursos escasos que se están precisamente considerando.
Y en ese orden de ideas, esto implica precisamente que esta conceptualización liga a lo relativo a lo que es la escasez. Y el término escasez es un concepto clave dentro del campo de la economía. Adelante. Es que tengo aquí, de cierta manera, el internet un poco inestable. No sé si ya se escucha. Sí, sí te estamos escuchando. Ah, muy bien, gracias. Entonces, en este sentido, Alfred Marshall define precisamente a la economía como la ciencia que examina parte de la actividad individual y social consagrada para alcanzar y utilizar las condiciones materiales del bienestar. Ese es otro concepto bastante importante para estar precisamente considerando lo relativo a esta área del conocimiento. Esta área donde estamos involucrados toda la población, todas las personas de todos los países, y acorde con ello, Norris y Clement definen que la economía es la rama de las ciencias sociales que estudia los procesos de producción y distribución en ese orden de ideas ligados a lo que son los ingresos. De tal manera que este concepto lo está definiendo en relación a lo que es la producción, la distribución e incluyendo lo que son los ingresos. Entonces, ahí hemos ya citado tres conceptos ligados y que están definiendo lo que es la economía. Mientras que Fisher, Dormus y Schmeisser, ellos definen que la economía es un campo bastante amplio, de tal manera que es el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo y para quién van a producir con los recursos escasos. De tal manera que aquí en ese concepto que se maneja por parte de estos economistas, ellos prácticamente están planteando lo relativo a los problemas que manifiesta la economía como tal. He ahí la importancia de ese concepto que estamos aquí considerando. De igual modo, Samuelson define a la economía como la manera en que las sociedades como tal estarán utilizando los recursos escasos para producir, para generar mercancías y distribuirlas entre el conjunto de individuos dentro de una sociedad. Entonces, estos conceptos que aquí estamos precisamente señalando tienen un impacto bastante interesante. Mientras que Mankiw, él define la economía como el estudio del modo en que la sociedad gestiona todo ese conjunto de recursos como tal. Y acorde con estos conceptos, yo estaría citando a la economía en los siguientes términos. La economía es la ciencia social, ¿sí?, que se encarga del estudio de la asignación óptima de recursos escasos que presenta cualquier sociedad. En ese concepto que estoy aquí citando, estoy implicando dos términos sumamente importantes que caracterizan a toda economía: lo relativo a lo que es la escasez y lo relativo a lo que es la optimalidad. De tal manera que en toda economía existe escasez de recursos. He ahí la importancia precisamente por el cual muchos de los recursos los tenemos un tanto limitados. Caso específico. Si tomamos algunos ejemplos de escasez, podemos mencionar que el tiempo es un recurso limitado que tenemos todos, ¿sí? Otro recurso limitado que podemos considerar de lo relativo incluso a lo que es la escasez del agua. En varias regiones del país, la escasez del agua es un problema tremendamente complicado en ese momento. Aquí en nuestro país ya se ven esos efectos por la escasez de ese recurso. De tal manera que, acorde con ello, es un hecho que otro ejemplo que podemos dar de escasez incluso es el ingreso económico. Y así podemos mencionar un conjunto de recursos escasos que se nos presentan dentro de la economía. Y en ese sentido, el concepto que mencioné describe el término de óptimo. Cuando utilizo el término óptimo, me refiero a que
se va a buscar de cierta manera lo relativo a maximizar y a minimizar. Caso específico, una empresa buscará maximizar sus beneficios y, por otro lado, buscará reducir, minimizar sus costos. Entonces, ahí estamos ya implicando lo relativo a lo que es el óptimo. Y lo que es el óptimo, pues es un término sumamente importante que aplicamos en el campo de la economía como tal. Entonces, ligado a ello, podemos entonces citar, podemos mencionar esos tres problemas fundamentales que presenta toda economía. Lo relativo a qué producir, ¿sí? Y en función a qué producir, es precisamente lo que en una economía de mercado como la nuestra va a buscar definir qué producto, qué mercancía o qué servicio estar generando para que este sea consumido por el conjunto de consumidores. Bien, el otro cuestionamiento que tenemos en la economía es cómo producir. Cuando nos cuestionamos cómo producir dentro de una empresa, nos referimos a sobre qué tecnología utilizar para producir bienes y servicios. Y ahí el impacto, y ahí la importancia de este problema fundamental que concentra la economía como tal. De igual manera, tenemos lo relativo para quién producir, o sea, hacia quién se va a dirigir nuestro producto que vamos a estar generando. Y ahí lo relativo a esos problemas fundamentales que presenta la economía como tal. Y bien, ligado precisamente estos aspectos como tal que estamos aquí considerando, aquí esto implica de igual manera aspectos como lo que es la seguridad alimentaria, en ese caso particular que estamos tratando. Y en ese sentido podemos mencionar que la seguridad alimentaria pues busca de cierta manera garantizar que la totalidad de las personas puedan tener acceso de forma permanente a una alimentación sin riesgos, equilibrada y suficientes para pues cubrir sus necesidades nutricionales en ese sentido. Y como mencionaba hace un momento, estos aspectos que estamos aquí señalando, pues van ligados a lo que es la población como tal, como un componente en el cual se está considerando como clave para lo que es todo ese proceso de problemáticas que surgen en el ambiente como tal, generadora de problemáticas de cierta manera. Y en ese sentido, ligándolo a lo relativo con la escasez de alimentos, podemos mencionar que a nivel global, a nivel mundial, aproximadamente 800 millones de personas están subalimentadas. Y ese es un problema grave, un problema de escasez, podría decirse, o no podría decirse que hay problema de escasez en ese sentido, o hay acaparamiento. Bien, de tal manera que acorde con ello, ¿qué implicaciones tiene todos estos aspectos? Bien, si consideramos algunos datos como tal, aquí podemos precisamente destacar la importancia que guarda la población a nivel internacional, a nivel mundial. Y bueno, cabe señalar que somos aproximadamente 7.600 millones de personas en todo el mundo, ¿sí? Y acorde con ello, pues prácticamente se tiene una desproporción en el crecimiento poblacional ligado prácticamente en los países subdesarrollados. Y bueno, acorde con ello, aquí estoy plasmando prácticamente lo relativo a los diferentes continentes con la población con datos del 2015 en ese sentido. Y aquí podemos observar que prácticamente para ese año en Asia se tenían en promedio 4.393 millones de habitantes, una cantidad inmensa. Al igual que en África, 1.186 millones de habitantes y así sucesivamente. Entonces ahí podemos observar esa concentración de la población. Y en relación con ello, aquí estamos destacando de igual manera
los países más poblados a nivel mundial. Y aquí destaca precisamente China y la India. Ambos países que están ubicados precisamente en Asia. China, de cierta manera, casi con 1.400 millones de habitantes, y la India con 1.350 millones de habitantes aproximadamente. Y se considera que prácticamente, pues en unos 5 años, tanto China como la India van a estar al nivel de población. Entonces, es una situación tremendamente fuerte en ese sentido. Al igual que Estados Unidos e Indonesia, presentan esa cantidad de personas, de tal manera que solamente esos 4 países concentran en promedio el 43% de la población mundial. Casi un 50%, bueno, digo casi un 50% porque faltaría ahí poco para ello. Bien, entonces, en ese sentido, con toda esta cantidad de población que estamos representando, significa que estamos ejerciendo una presión tremendamente fuerte sobre los recursos naturales y que de cierta manera es donde se presenta un conjunto de problemas tremendamente fuertes de carácter ambiental. ¿Sí? Bien. Y pues México no se queda atrás. México, de cierta manera, sigue una dinámica similar y en función de esa población que aquí estamos señalando, aquí estoy citando la proyección de la población a determinadas décadas. Para el año 2020, en promedio, éramos 7.700 millones de habitantes. Para el 2030 se espera que seamos 8.500 millones de habitantes y para el 2100 se espera un aumento bastante elevado de 11.200 millones de habitantes. Entonces, en ese sentido es impactante el crecimiento poblacional que se tiene y por otro lado la cantidad limitada constante de tierras, de terrenos que se tienen en los respectivos países. Bien, aquí en el caso específico de nuestro país, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado en el 2020, de acuerdo con las estadísticas definidas por ello, somos 126 millones de habitantes en promedio. Y en cuanto a esa población generada, esa población que se tiene, se ocupa precisamente a nivel mundial el 11º lugar. Entonces es una cantidad bastante amplia en ese sentido. Y bueno, en relación con esa misma información, aquí podemos destacar precisamente algunos de los estados con más de 1 millón de habitantes y otros que tienen menos de 1 millón de habitantes. Aquí en el caso específico, simplemente con lo que es el Estado de México y la Ciudad de México, pues prácticamente se concentra una cantidad tremendamente fuerte de personas. Casi 26, 27 millones de habitantes se concentra en esos 2 espacios. Y en estados donde se tiene menos de 1 millón de habitantes, tenemos lo que es Colima, Baja California, Campeche, con esa respectiva cantidad de personas. De tal modo que, de manera general, pues en México se tiene mayor cantidad de mujeres que de hombres. De tal manera que he ahí la importancia y el impacto que se tiene precisamente sobre conocer esa información para la problemática que se genera, la problemática ambiental, la problemática en relación a la presión que estamos ejerciendo sobre los recursos naturales que tenemos alrededor nuestro en ese sentido. Bien, en ese sentido cabe destacar que pues, nuestro país como tal cuenta aproximadamente con 2 millones de kilómetros cuadrados. Y sobre esa superficie que se tiene, pues prácticamente ocupa en cuanto a lo que son mares, donde también se produce bastante alimento,
pues prácticamente 3 millones de kilómetros cuadrados en ese sentido. Y como ya lo mencionaba hace un momento, ocupamos el 11º lugar a nivel mundial en cuanto a población y el 13º lugar a nivel mundial por la extensión territorial en ese sentido. Entonces, en función con estos datos que estoy proporcionando, pues aquí en cuanto a lo que es el sector agroalimentario, los personajes, los héroes que le dan de comer a la población nacional y a la población extranjera de igual manera, pues prácticamente son 6.5 millones de productores, de campesinos, de jornaleros que se dedican a esa actividad. Y en función con este dato que aquí estamos precisamente presentando, pues esto implica que si consideramos lo que es la población económicamente activa, pues prácticamente son 57.3 millones de personas y la población económicamente ocupada es de 55.3 millones de personas. He ahí precisamente lo relativo a este dato que estoy señalando, en cuanto a lo que es la producción de alimentos. De tal manera que, acorde con ello, si nos ubicamos en el sector secundario, que es el sector de la transformación, representa prácticamente el 25% de la población que se dedica a esas actividades y que en términos generales son pues prácticamente 13.8 millones de habitantes que laboran en ello. Mientras que el porcentaje más alto se encuentra en el sector servicios, que representa el 62.6%, y en aspecto numérico prácticamente 34.6 millones de habitantes en promedio que se dedican a ello. Entonces, he ahí precisamente esos datos que aquí estamos precisamente presentando. De acuerdo con ese mapa que estoy aquí mostrando, lo estoy aquí citando simplemente para que veamos precisamente la extensión de nuestro territorio, casi 2 millones de kilómetros cuadrados, donde tenemos todos los tipos de climas que de cierta manera permiten la producción de alimentos. Tenemos agua por ambos lados, en el Golfo, en el Pacífico, y de cierta manera pues se dan las condiciones suficientes y necesarias para que se logren llevar a cabo un conjunto de actividades sumamente importantes y acorde con ello, pues destacar precisamente que México pues es una potencia productora de alimentos, ocupando prácticamente el 12º lugar en la producción de los mismos. Y bueno, en relación con ese impacto que tiene, cabe destacar precisamente que de esos 196 países en promedio que conforma el globo terráqueo, pues prácticamente lo que fue la producción de alimentos ha logrado superar en divisas al petróleo, al turismo e incluso a las remesas. Cabe destacar que el sector agropecuario anteriormente, años atrás, su balanza comercial era negativa. Muy curiosamente, ahora pues se ha llevado a cabo una serie de cambios en ese sentido y ya la balanza comercial pues es positiva precisamente en nuestro sector como tal. Aquí otro ejemplo claro, precisamente en el año 2015, México exportó en promedio 1 millón de reses en pie a los Estados Unidos. Entonces, ahí se puede observar el potencial tan fuerte en la producción de alimentos que tiene nuestro país como tal. Y bueno, cabe destacar que de acuerdo con la FAO, para que un país tenga seguridad alimentaria, al menos debe producir el 75% de sus alimentos. ¿Sí? Desafortunadamente, a pesar de esa expansión, a pesar de esa producción tan fuerte que tiene México en la producción de alimentos, a pesar de que exporta cientos de miles de productos,
tal es el caso como aguacate, tal es el caso como lo que es el jitomate, entre otros. México, de cierta manera, en cuanto a su producción, está en el 57% aproximadamente, importando el 43% de muchos de sus alimentos, particularmente granos, cereales, ¿sí? Y en ese sentido, prácticamente ahí donde se tiene esa debilidad en nuestro país, porque importamos alimentos, prácticamente lo que es el maíz. Y se importa bastantes toneladas de maíz, principalmente maíz amarillo. Aunque cabe destacar que en la producción de maíz blanco, México exporta. Sin embargo, para la demanda interna, para lo que es las empresas que producen para el alimento para ganado, pues simplemente lo que producimos no alcanza para ello, y ahí la razón por la cual se acude a las importaciones en ese sentido. En el caso particular de soya, pues México prácticamente importa bastante soya de otras naciones, y en el caso específico de la leche en polvo, pues también importamos bastantes volúmenes de ese tipo de alimentos. Aquí simplemente podemos destacar esta información de lo que estaba citando hace un momento, en cuanto a lo que es maíz, frijol, arroz, trigo y soya. Aquí estamos presentando lo que es el consumo per cápita, el consumo anual, el consumo per cápita anual, la producción, la importación y las exportaciones, y lo que es su saldo. Observes en el caso particular del maíz, tenemos que el consumo de maíz es de casi 332 kilogramos al año, con una producción, ¿sí?, una producción de 27.4 millones de toneladas, y en ese sentido estamos importando 15.9 millones de toneladas, ¿sí?, y exportamos 979.613 toneladas. Obsérvese que en el saldo, aquí tenemos un saldo negativo, lo cual implica que estamos precisamente en déficit en ese sentido. Y bueno, aquí en el caso particular del frijol, del arroz, del trigo y soya, pues prácticamente somos deficitarios. Entonces, se recurre necesariamente a las importaciones. Entonces, he ahí ese aspecto tan importante que aquí estoy recalcando para que vean la dinámica que se tiene precisamente en el país en estos aspectos. Bien, ligado a esto, tenemos otro tipo de problemas, ¿sí? Lo ligado a lo que es la pérdida de alimentos. Entonces, la pérdida de alimentos es otro punto sumamente importante en ese sentido. De tal manera que podemos entonces citar que la pérdida de alimentos como tal, pues está ligada precisamente a esa reducción, está ligada a la disminución tanto en la cantidad como en la calidad de alimentos que en algún momento dado son aptos para que sean consumidos por las personas. Entonces, eso es lo que entendemos precisamente por pérdida de alimentos. Y en relación con lo que es el desperdicio de alimentos, es otro aspecto ligado con la pérdida de alimentos, de tal manera que pues son ese conjunto, ¿sí?, de alimentos que pueden ser aptos para que sean consumidos por el ser humano, y que de cierta manera pues sea en un momento dado un aspecto a considerar como tal. Aquí estoy haciendo esta distinción entre lo que es la pérdida y el desperdicio de alimentos como tal, para que esa idea quede un poquito más clara en ese sentido. Decimos entonces que las pérdidas de alimentos se están produciendo en los primeros eslabones de la cadena agroalimentaria, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es donde se da en primer lugar la pérdida de alimentos.
Mientras que lo que es el desperdicio de alimentos, pues prácticamente esta se da y se expresa precisamente en lo relativo a lo que es la comercialización y el consumo. De tal forma que cuánta cantidad de kilos y de toneladas de alimentos se desperdician en los restaurantes, en los hoteles. Entonces, es una cantidad tremendamente fuerte que se desperdicia en ese sentido y que de cierta manera pues tiene sus inconvenientes, de tal manera que pues tienen un impacto bastante fuerte en todo el entorno regional, en el entorno nacional y en el entorno global. De tal manera que a través de ello se está de cierta manera impactando negativamente en el medio ambiente, ¿sí? Trae efectos de igual manera en cuanto a lo que es la pérdida económica y sobre todo de los ingresos. Y en ese sentido están reduciendo la calidad y la disponibilidad de alimentos para la población que realmente lo requiere. Porque incluso hay personas que por sus bajos ingresos no alcanza a llevarse a la boca el alimento aquí en México como tal. Hay personas que incluso consumen un solo alimento al día. Entonces es una situación bastante delicada este aspecto. Y ligado a ello, tenemos también lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, que en su momento fueron propuestos precisamente en el 2015 por la ONU, y en relación a estos objetivos como tal, ellos buscan de cierta manera a nivel mundial reducir el problema del hambre, ¿sí? Que es un problema bastante serio a nivel global. Busca de igual manera reducir la pobreza. En México, en el caso específico, programas sociales van, programas sociales vienen y no cumplen con el objetivo de reducir la pobreza. No resuelven ese problema como tal. De igual manera, entre esos objetivos es también reducir la desigualdad, luchar contra el cambio climático, trabajar y buscar soluciones para la protección del medio ambiente, y así son precisamente 17 objetivos como tal. Entonces ahí estoy considerando puntualmente estos para no, de cierta manera, para no alargar mucho esta temática. Bien. Y en relación con lo que son las causas de las pérdidas de alimentos en lo que es la cadena agroalimentaria, pues estos pueden ser de manera directa o indirecta. Entonces, ahí los tomadores de decisiones son los que se ven involucrados en ese aspecto como tal. De tal manera que se dan esos fenómenos, esos aspectos, tanto en la cosecha como en el almacenamiento de los mismos. Entonces, son aspectos de gran importancia. Y bueno, México, de cierta manera, pues tampoco es ajeno a esta problemática. México se ve involucrado en esa situación como tal. Entonces, tenemos un problema mayúsculo aquí en el país en ese sentido. Y bueno, pues prácticamente ya en estos aspectos que estamos aquí citando, que estamos ya señalando en ese orden de ideas, pues cabe destacar precisamente ese vínculo, esa relación, esa importancia que se tiene en cuanto a estos aspectos como tal. Esos aspectos de carácter medioambientalista en ese sentido. Bien, entonces, en ese sentido, cabe destacar precisamente en ese orden de ideas que estamos aquí precisamente tratando, que estamos discutiendo, que pues la naturaleza global de los problemas ambientales ha generado una dinámica de relaciones internacionales significativamente diferentes en los últimos años. De tal modo que
ligando estos aspectos con esa problemática ambiental, cabe destacar que pues la población, ¿sí? La población bajo estudio, la población total en ese sentido, pues se está relacionando, ¿sí? Se está relacionando al menos a través de esos 3 puntos con esa dinámica, con esa problemática. El consumo directo de los recursos naturales, ¿sí? Recordemos que los recursos naturales los tenemos en todo el ambiente y los podemos estar utilizando. Y en ese sentido, cabe destacar que el hombre, el ser humano, es el que tiene esa capacidad de transformar los recursos naturales a su apetecer, a su antojo. Entonces, es el único que tiene esa capacidad de modificación en ese sentido. De tal manera que a través de ello, pues, la generación de desechos sólidos, la generación de desechos líquidos y gaseosos, pues, de cierta manera, permiten que se lleve a cabo ese tipo de situaciones tan fuertes que tenemos. De tal manera que eso a la vez también permite que se estén transformando esos ecosistemas para los diferentes usos que se están precisamente llevando a cabo en ese sentido. Entonces, he ahí parte de esa problemática que estamos aquí citando. Y en relación a los diferentes tipos de problemas ambientales, pues tenemos lo relativo a la contaminación atmosférica. Entonces, aquí en relación con lo que es la contaminación atmosférica en ese sentido, de acuerdo con lo que aquí estamos precisamente citando, pues prácticamente si la industrialización de cierta manera ha tenido esos impactos positivos, también ha tenido impactos negativos. De tal manera que esos impactos o efectos negativos, al provocar precisamente la degradación ambiental, principalmente por la generación de contaminantes. Y en ese orden de ideas, pues podemos mencionar que el rápido crecimiento poblacional y los patrones de consumo, ¿sí?, son prácticamente factores que han propiciado la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación ambiental en ese sentido. De igual manera, si lo relacionamos aquí también en cuanto a lo que es el cambio climático, pues en primer lugar podemos mencionar que el cambio climático, pues prácticamente pues es un cambio del clima que pues se le considera que está relacionado directamente con las actividades de todas las personas, de todos los seres humanos, y que de cierta manera pues alteran de cierto modo la atmósfera en ese sentido. Y bueno, en relación con ello, pues el cambio climático es un tema bastante importante en ese sentido. Otro aspecto sumamente importante es lo que es la distribución del agua, ¿sí? Entonces, podemos aquí considerar que a nivel global son aproximadamente 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua, ¿sí?, en total. Y en ese orden de ideas, pues solamente el 2.5% es agua dulce, de tal manera que este porcentaje se encuentra pues prácticamente almacenado, se encuentra de cierta manera distribuidos en lo que son los polos, en lo que son las altas montañas, lo que es la atmósfera, lo que es el subsuelo, en ríos, lagos de agua dulce en ese sentido. Entonces, pues de cierta manera, de esa forma el agua disponible para las actividades humanas se reduce en teoría y en el mejor de los casos a un 0.01% del total. Además, esta mínima porción de agua frecuentemente se localiza en lugares inaccesibles o está contaminada, lo que dificulta en ese sentido lo que es su aprovechamiento como tal. Entonces, es parte de lo que aquí estamos expresando. De igual manera,
podemos citar lo que es el balance de agua aquí en nuestro país como tal. Aquí se dispone precisamente de la precipitación primordialmente que se da año con año de 1.511 millones de kilómetros, perdón, 1.511 kilómetros cúbicos en promedio. De tal manera que, pues, acorde con ello, pues es un porcentaje interesante, más sin embargo, no hace referencia de que sea el agua disponible como tal. Entonces, ahí tenemos precisamente ese dinamismo, precisamente en ese sentido. Aquí estoy citando, no está actualizado este dato es del 2004, en el cual señala precisamente que solamente en el 2004 se extrajeron 75 kilómetros cúbicos de agua, tanto de ríos, lagos y acuíferos del país, y en ese sentido podemos hablar precisamente de esas cantidades, de esos volúmenes que aquí estamos precisamente citando. Otro de estos problemas medioambientales es lo relativo a lo que es la biodiversidad. Y bueno, México prácticamente es uno de los principales países megadiversos. Y si es un país megadiverso, implica precisamente que se tiene bastantes recursos naturales en ese sentido, vegetales, silvestres, etc. Sin embargo, pues hay ciertos aspectos negativos en cuanto a lo que es la biodiversidad, que de cierta manera, pues, no se explota adecuadamente y se busca la forma en que sea un tanto más sustentable las actividades que se estén precisamente desarrollando. Otro punto importante, lo relativo a los residuos sólidos, lo relativo a los residuos sólidos urbanos. Ese es otro punto importante por la cantidad de contaminantes que están precisamente generando a través de los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de las empresas, de las unidades de producción, de las industrias. Entonces, es un hecho de que trae a colación una serie de problemas bastante serios para... Tenemos otro problema fuerte también en cuanto a lo que son las áreas forestales. Ahí creo que se me fue un poquito la conectividad. ¿Me escuchas? ¿Se escucha? Sí, te estamos escuchando. Muy bien, correcto, muy bien. Entonces, aquí en ese caso particular, en cuanto a lo que es la explotación de los recursos forestales, es un hecho que de cierta manera pues se tiene una serie de problemas a nivel nacional en cuanto a lo que es la explotación del mismo, y en ese orden de ideas pues implica una serie de aspectos muy complicados para el país. De tal manera que, pues, lo que son los recursos forestales cumplen con una serie de objetivos para el ambiente sumamente importantes, y que por no manejarse adecuadamente, pues se está destruyendo una buena parte de los bosques en nuestro país. Aquí simplemente podemos destacar que cada año, ¿sí?, se están talando en promedio 130 kilómetros cuadrados de selva tropical. Ese es un problema bastante grave. Y pues prácticamente lo que es la deforestación avanza a ritmo agigantado. Y eso es un problema delicado de igual manera. Y eso trae a colación de igual manera que se está eliminando la vegetación natural en ese sentido. Como es el caso particular de Michoacán. La zona forestal se está también de cierta manera eliminando para en su lugar sustituirla por plantas de aguacate. Entonces, ese es otro punto sumamente importante en ese sentido. Y a colación con ese tipo de deforestación que está llevando a cabo, pues provoca inundaciones, provoca sequías, produce de igual forma alteraciones
en esos espacios y el problema comienza a aumentar en ese orden de ideas. Y ligando este conjunto de aspectos de igual manera, tenemos lo relativo a lo que es la degradación de suelos y la desertificación, que es otro punto sumamente interesante y que de cierta manera nos afecta con bastante frecuencia precisamente en el país. Prácticamente los conocedores, los agrónomos que se dedican a llevar a cabo el manejo de los diferentes cultivos, se dan cuenta de esta problemática que tenemos en ese sentido. Y ahí la importancia de conocer la problemática que se tiene en ese sentido. Otro problema que podemos agregar de igual manera es lo relativo a la urbanización. Conforme la población va creciendo, va requiriendo nuevos espacios, nuevos terrenos para estar introduciendo casas habitación, para estar llevando a cabo todo un proceso de igual manera de industrialización. Y eso trae a colación de igual manera que haya modificaciones en el ambiente. De tal manera que lugares donde se llovía con bastante frecuencia y que las lluvias son interesantes, pues de cierta manera no tengan donde permear ese recurso agua, donde debe estar escurriendo. Y ahí ese problema tan fuerte que se ve en lo que es el caso particular de la Ciudad de México. Ya cuando llueve, pues son problemas de inundación tremendamente delicados, ya los que sufren las personas que viven en esa Ciudad de México, de igual manera parte del Estado de México y en algunas otras entidades que podemos también considerar como tal. Entonces, ahí estamos precisamente señalando lo relativo a esa problemática tan fuerte que estamos citando. Y como en su momento ya habíamos mencionado en cuanto a lo que es el crecimiento de la población mexicana, pues está en la misma dinámica en ese sentido. Otro problema que podemos de igual manera señalar es el aspecto del problema de la basura. La basura es un problema ambiental también que podemos estar considerando en ese sentido, ya que constantemente se están generando residuos, constantemente cada uno de nosotros estamos produciendo y generando basura en ese sentido y pues podemos hablar de toneladas de basura que estamos generando, cientos de toneladas. O sea, sí, eso es otro problema adicional en ese sentido. Y bueno, pues prácticamente ya para ir cerrando esta presentación, aquí presento este cuadro en el cual de cierta manera pues estamos mostrando esos problemas a nivel mundial, a nivel regional, que están impactando a la población en ese sentido. Y de acuerdo con esos problemas mundiales que estamos considerando, pues tenemos el aspecto de la deforestación, tenemos lo relativo al cambio climático, tenemos lo relativo al agotamiento de la capa de ozono, a la pérdida de la biodiversidad que ya habíamos mencionado en su momento, y que de cierta manera está de cierto modo ligado a esos problemas bien básicos que ya hemos estado también citando, como lo que es la contaminación atmosférica, lo que es el deterioro del medio ambiente, la erosión y la desertización, la urbanización que está en su apogeo, lo relativo a la gestión de los residuos tóxicos, la contaminación de las aguas, los riegos industriales. Y en ese sentido, cabe destacar que la mayor parte de los mantos acuáticos que tenemos en el país, principalmente las playas, la mayor parte de los cuerpos acuáticos están contaminados, precisamente por esa cantidad tan fuerte, ese incremento de población que tenemos a nivel nacional. Y bueno, yo con esto concluyo mi participación, yo con esto doy por terminada esta exposición.
Y bueno, pues estoy abierto a las preguntas que quieran estarme dirigiendo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Arturo. Pues es una síntesis muy compleja la que nos presentas, una serie de desafíos que tenemos para estas ciencias económicas que nos llaman la atención, ¿no? O sea, te agradezco mucho. Yo quiero destacar pues una síntesis de los problemas que estudia la economía y los problemas ambientales que hay en términos generales como planeta, también como especie, y el caso concreto de México, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o comentario de parte del público. Por favor, a ver, Justin, por favor. Muy buenas tardes, maestro. Sí, adelante. El profesor Arturo también, muy buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. mi pregunta como tal es, no sé si se desvía un poco del tema, ¿verdad? Pero, ¿qué falló en India? ¿Por qué del 48% de la población que nos mostró en la tablita, dos son potencias, pero India no, que yo sepa, no es ninguna potencia a nivel mundial? ¿Qué falló ahí? ¿Por qué? ¿Solo están sobrepoblados o una mala administración? Bien, pues prácticamente ahí tiene que ver mucho lo que es la política interna que se maneja en esa nación. De cierta forma, es un hecho que lo que es la India destaca en su participación en cuanto al nivel de población que guarda, que tiene, que mantiene. Entonces, en ese sentido, en relación con los aspectos de este país, pues implica lo relativo a la conducción que tiene precisamente su política por parte del gobierno y de igual manera ligada a una serie de castas muy divididas que se tienen en esa nación. Entonces, en ese sentido, pues implica precisamente que ahí en cuanto a lo que es el tamaño de su población, pues casi al nivel de la población de China. Sin embargo, pues China se ha destacado por otro tipo de aspectos, otro tipo de manejo de política de su gobierno y que ha permitido precisamente destacar como una potencia en ese sentido. Entonces, China, lo que es la India también tiene sus avances, pero ya es un tanto más manejado por parte de su política interna como tal. Bueno, complementando la respuesta que nos da Arturo, quiero decir que según los pronósticos del crecimiento y el desarrollo, la India va a desplazar a Estados Unidos en los próximos 50, 70 años, ¿no? Es decir, el pronóstico de que China va a ser la primer potencia económica, ya nadie lo duda, solamente es cuestión de ver los indicadores y de ver por dónde va y cuándo va a ocurrir en cuestión económica. Y la India viene atrás creciendo a un ritmo muy acelerado, mientras que Estados Unidos sigue creciendo, pero poco a poco está dejando su primacía en la economía mundial y hay estimaciones de que en el 2100, es decir, en 80 años, las economías más destacadas van a ser en primer lugar China, en segundo lugar India y en tercer lugar Estados Unidos. Entonces, bueno, ese es, ¿y cuáles son las industrias que hay más desarrolladas en la India? Pues tiene mucho que ver con la tecnología, ¿no? En Así fin. es. Bueno, gracias Justin por tu inquietud. ¿Alguien más o que quisiera comentar o preguntar? A ver, Jennifer, por favor. Sí, mi pregunta era con respecto a lo de la seguridad alimentaria, que un país para que lo tenga tiene que producir el 75%. ¿Por qué cree que México no cumple eso?
¿cuál considera que sean las razones? Que solo produzca el 57% y que le falte que sería un porcentaje del 13%. Bien, en ese sentido, cabe destacar que México es un productor neto de alimentos, ¿sí? Importa cientos de miles de volúmenes de alimentos, pero principalmente frutas, hortalizas. En otras palabras, está exportando y produciendo cultivos de alto valor agregado, ¿sí? Mientras que los pequeños productores están generando alimentos, están generando productos con menor capacidad. De tal manera que en ese sentido, como la mayor parte de los alimentos son de carácter comercial, son lo que se está exportando en ese orden de ideas. Y en relación con lo que es producción de alimentos, que es toda una contradicción en ese sentido por ser México un gran exportador, pero a la vez importador de alimentos, pues de cierto modo las políticas públicas que se han estado utilizando en el país no han dado respuesta, no han dado solución a esa problemática como tal, ya que no se genera la producción necesaria de los respectivos alimentos. He ahí precisamente esa gran dependencia que tenemos de los mismos, principalmente por parte de Estados Unidos. Recordemos que el maíz es nativo de México. México es el centro de origen del maíz. Y a pesar de ello, a pesar de que México es donde se desarrolló el maíz como tal, lamentablemente estemos importando maíz de los Estados Unidos, principalmente maíz amarillo. De tal manera que actualmente Estados Unidos es el principal productor de maíz amarillo, principalmente maíz genéticamente modificado. De tal manera que en ese sentido estamos precisamente importando los alimentos por las mismas políticas que se han estado aplicando aquí en el país. Y esas importaciones, de cierta manera, están desplazando a los pequeños productores en ese sentido. Y si desplazan a los pequeños productores, esto implica a la vez que traiga a colación que esos pequeños productores no obtengan los ingresos en un momento dado y se vean afectados en esa situación. Entonces, tenemos una dependencia alimentaria precisamente del exterior, y si continúa esa situación, pues prácticamente un país que depende alimentariamente de otra nación, pues se ve en serios problemas, se ve en desventaja en ese sentido. Entonces, pues prácticamente tenemos esa problemática de lo que es la producción de alimentos como tal en ese sentido. Sí, gracias. Bien, ¿alguien tiene otra pregunta? Bueno, en lo que se animan, voy a complementar con mi opinión sobre esta pregunta que le hicieron al doctor Arturo, y quiero destacar que en síntesis la exposición que acabamos de escuchar nos pone claro que tenemos un desafío por delante. El desafío es que tenemos una población mundial y regional, en el caso de México, en crecimiento, con un aumento en el consumo de recursos naturales para su desarrollo, como es agua, pero también en la transformación de ecosistemas, industrias. Y por otro lado tenemos un problema de que no tenemos una seguridad alimentaria en nuestro país. Si bien es bastante alto la capacidad de consumo que tenemos a partir de la producción nacional, comparado con otros países que dependen casi en un 90% del comercio internacional, como Venezuela o Japón. México, bueno, a partir de los datos que nos presenta Arturo,
tiene una importante producción de alimentos. Sin embargo, no es suficiente para garantizar la seguridad alimentaria. Entonces, el desafío que tenemos en la economía agrícola y sobre todo con este enfoque de la sustentabilidad es encontrar un equilibrio entre el crecimiento de la población, las necesidades de producir para alimentar a esa población y mantener un equilibrio en los recursos naturales. O sea, no podemos simplemente enfocarnos solo en la seguridad alimentaria y entonces inducir una política de desmontar selvas y bosques para la agricultura, como de algún modo se hizo en 1940 en adelante. Incluso en ese entonces, cuando inició la Revolución Verde, había un departamento de colonización, así se llamaba, y el objetivo de ese departamento era desmontar bosques y selvas para la agricultura, la ganadería, la industria y la urbanización. Resultado, pues, tenemos un aumento de la deforestación, de la contaminación de ríos, etcétera, y lamentablemente no se alcanzaron las metas de seguridad alimentaria. O sea, sí se aumentó la deforestación, pero ni siquiera se logró resolver el problema de producción de alimentos, mucho menos el de distribución. Ahí yo tengo una pregunta, Arturo. Tú hablas de que podríamos definir o retomar algunas de las primeras definiciones de la economía como ciencia, de la escasez. Y mencionas que también hay un problema que es el acaparamiento. Entonces, no sé si el acaparamiento es parte de la escasez o es otro problema. Y lo relaciono con esto de la seguridad alimentaria, porque si bien con el desarrollo de la agroindustria y de los plaguicidas y todo eso, se logró una producción récord en alimentos, no se motivó la distribución. O sea, entonces los grandes beneficiarios de las agroindustrias pues son las empresas de producción, transformación y venta de alimentos y de productos. Le hace mercados, supermercados y exportadores de alimentos. Pero la población no ha tenido el acceso pleno a esos alimentos porque hay una distribución muy, muy débil. O sea, encontramos en las zonas rurales pueblos que no tienen mercados, por ejemplo, y entonces dependen de las ciudades regionales para abastecerse de algunos alimentos y obviamente los venden mucho más caros en esas ciudades. Entonces hay un problema de producción, pero hay sobre todo un gran problema de distribución de alimentos y eso ha beneficiado a las grandes empresas de las cadenas agroalimentarias, ¿sí? Entonces, a mi parecer, eso es un problema de escasez o de distribución o de acceso a los recursos, a los productos. Pues de cierta manera, cuando estamos hablando del acaparamiento, pues estamos entrando a esa etapa precisamente de la comercialización donde los acaparadores de cierta manera pues van a estar precisamente teniendo en conjunto una buena parte de la producción que se está generando. Y eso lo hacen con esa idea, con esa finalidad de que en un momento dado que se estabilicen ciertos aspectos, saquen adelante esos productos como tal, pero con otro tipo de precios más elevados. Y de cierta manera eso conduce a la elevación del precio del producto que los consumidores en un momento dado requieren adquirir. Entonces, estamos ahí en esa etapa precisamente de la comercialización donde el acaparador de cierta manera los está precisamente tomando, los está fijando, los está almacenando en un momento dado y cuando sale la primera oportunidad de verse beneficiado el acaparador, busca esos espacios para hacer llegar ese producto a quien lo requiere, pero a precios cada vez más altos, cada vez más elevados. Y en ese sentido, eso implica
el encarecimiento por parte de todos nosotros como consumidores finales de esos productos. Y esto es muy común. Ese es un problema que se ha dado desde hace muchos años. Eso no es un problema de ahora. Tiene años ese problema que no se ha resuelto. He ahí la razón por la cual el actual gobierno ha buscado precisamente de que los apoyos lleguen directamente a las personas que les correspondan directamente para evitar esa cadena. Y esa cadena es la que va a buscar quedarse con ciertos márgenes de ganancia, ciertos márgenes de utilidad. Y ahí la importancia por lo cual el actual gobierno está aplicando y está manejando esa política, y que de cierta manera sería interesante, sería muy importante que se manejara en todos los productos para evitar ese aspecto. Y que de cierta manera es un hecho que, por un lado, pues estos acaparadores no se vean beneficiados en ese sentido, porque finalmente tenemos ese problema como tal. Dos son los elementos que salen afectados: los productores por un lado, los productores primarios, los que producen como tal, y en segundo lugar los consumidores finales que pagan precios más elevados en ese sentido, los productos a los cuales van a estar adquiriendo. Bien, gracias. ¿Alguien tiene una última pregunta para nuestro invitado? A ver, Aura, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, agradecerle su exposición. Pues sí, muy interesante. Y bueno, comentario y a la vez una pregunta, ¿no? Respecto a, retomando un poco lo que usted mencionaba, ¿no? Los principales problemas a los cuales pues se aboca la economía, ¿no? El qué, cómo y para quién producir, pero creo que aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Y creo que tiene que ver con pues obviamente con el impacto ambiental, pues que emerge hoy en día, ¿no? Y tiene que ver con cuánto se produce, ¿no? El cuánto se produce, pues es esta relación entre, pues a lo que se aboca la economía, ¿no? Prácticamente, pues es el máximo rendimiento, ¿no? La competitividad ante todo, y pues que prácticamente estos principios a los cuales pues se enfoca la economía, pues han impactado al medio ambiente, ¿no? Ya se mencionaba, ya mencionaban por ahí, ¿no? Todos pues los principales problemas que se tienen hoy en día, pues con esa sobreexplotación, pues de los recursos naturales. Y lo otro, pues bueno, ya comentaba el doctor Manuel sobre el papel que están pues prácticamente desarrollando el modelo del agronegocio, ¿no? Por ahí hay literatura que menciona que este modelo pues alimenta únicamente el 30% de la población mundial. Sin embargo, pues utilizan el 75% de la tierra agrícola del mundo, ¿no? Ahí se ve una gran problemática porque, pues bueno, ¿dónde están ubicados? Pues ese 30% de la población a la cual pues el agronegocio está alimentando, ¿no? Y tiene que ver con que, pues, tiene que ver con que prácticamente el uso que se le da pues a los recursos naturales. Y pues bueno, la pregunta va enfocada a que si bien hay pues el estudio de la economía es prácticamente esa relación económica y social que hay y pues prácticamente en ella se enfoca. ¿Cómo establecer esa relación entre que no se vea prácticamente, pues sí hemos visto, bueno, en el curso de la economía ecológica y la economía ambiental, pues que hay cierta preocupación por cómo vincular o cómo hacer que la economía pues prácticamente lleve de la mano estos problemas ecológicos que emergen hoy en día, ¿no? Y creo que cómo partir de iniciativas, cuál sería el papel que estaríamos fungiendo pues nosotros como estudiantes, como investigadores, como profesores, prácticamente con la academia,
Y pues con lo que ya se mencionaba, ¿no? Pues hay una desvinculación con la política pública, con lo que realmente pues debe acontecer este problema ambiental pues que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo poder establecer esa relación y que pues prácticamente si hay una relación como tal económica y social, ¿qué papel estaríamos fungiendo nosotros como sociedad? Porque prácticamente hay que ver todo el sistema agroalimentario como tal, ¿no? Y cuando hablamos de un sistema, pues estamos prácticamente relacionándonos productor y consumidor, pero pues a la vez productor y consumidor pues abarca toda la sociedad, ¿no? ¿Cómo establecer pues esa relación? Gracias. Sí, adelante Arturo, por favor. Tu audio nada más lo tienes que encender. Arturo, ¿tu audio? ¿O ya huyó nuestro invitado ante una pregunta tan compleja? No. Adelante, por favor. Lo que ocurrió es que se me fue un momento el internet. Sí, se me fue el internet y ya no le alcancé a escuchar a la señorita cuál era la pregunta como tal. Entonces, escuché las últimas palabras, pero no supe cuál fue la pregunta que me dirigió. Sí. A ver, Aura, si entendí bien la pregunta o sintetizando tu comentario, es cómo podemos los profesionales de las ciencias sociales, en particular de la economía, hacer propuestas, ya sean teóricas o de política, para que la economía tome en cuenta los problemas ambientales y contribuir a que se reduzca su impacto. ¿Es algo así, verdad, Aura? Así es, doctor. Ok, sí, gracias. Por ahí va la pregunta, Arturo. Muy bien. Sí, le mencionaba precisamente hace un momento que estaba haciendo el comentario. Ahora pues se fue el internet y casi no escuché, más bien no escuché lo que estuvo diciendo. Pero bueno, vamos a tratar de dar algún punto de vista por lo que acaban aquí de mencionar. Bien, entonces, en ese caso específico, ¿qué poder hacer en ese tipo de situaciones cuando pues estamos en una economía de mercado? Esperemos que se pueda complementar lo que estoy diciendo. Bien, en ese sentido, pues prácticamente ligándolo con el sector agropecuario, el agronegocio pues simplemente en esos momentos está de moda, ¿sí? Entonces, se buscan las diferentes alternativas, se buscan las diferentes modalidades para hacer llegar precisamente los productos que se obtienen del sector primario y esos se han transformado en un momento dado a través de un conjunto de fases, un conjunto de etapas. Entonces, en relación con ello, es un hecho que estos sistemas agroalimentarios tienen un impacto sumamente importante. Entonces, para ello, ¿qué poder llevar a cabo? Bueno, pues prácticamente en ese sentido podemos destacar lo relativo a que para generar propuestas, para generar políticas para el sector y reducir esa problemática que se tiene, pues implica precisamente que los especialistas, que los agrónomos vayan directamente a campo, vean realmente la problemática que se tiene y de cierta manera se estudie adecuadamente el espacio como tal. De igual manera, pues sí es importante que se lleve a cabo lo relativo a lo que es el extensionismo que de cierta manera dejó de funcionar ya hace algunos años. De tal manera que si se echa mano precisamente del extensionismo como tal, eso va a permitir precisamente formalizar las actividades, pero en ese sentido que sea un extensionismo serio, un extensionismo formal con especialistas del sector que le puedan dar solución a la problemática y que de cierta manera pues se pueda de igual manera manejar de cierto modo ciertos programas vinculados a los pequeños productores que son los que realmente requieren esos apoyos, son los que realmente requieren esa información. De cierta manera, cabe destacar que los
los productores del sector, muchos de ellos son muy buenos en sus actividades, muy buenos en sus trabajos. Entonces, sí hace falta precisamente la participación del agrónomo con ellos para que se coordinen, se dirijan, pero ya de una manera un tanto más técnica, un tanto más profesional y que permita precisamente la generación y producción de alimentos adecuados. Recordemos que dentro del sector, en la primera etapa, en la etapa de la producción, es donde se tiene bastante pérdida de alimentos. Se debe buscar minimizar esas pérdidas como tal, ya que estamos hablando de cientos de miles de toneladas de alimentos que se desperdician en ese proceso de producción. Si le unamos lo relativo a la invasión de plagas y enfermedades, es otra pérdida que se genera ahí en ese sentido. De que el campo es complejo, sí lo es. Sin embargo, se deben estar buscando las diferentes estrategias, se deben estar generando las medidas para que de cierta manera se pueda participar y se salga de ese problema que se tiene desde hace muchos años y que se propongan de igual manera políticas públicas al sector agropecuario ligadas de cierta manera para el pequeño productor, que son a los que les hace falta que se les beneficie en ese sentido. Los grandes productores, los productores capitalistas, cuentan ellos con los recursos. Entonces, quienes de cierta manera requieren más apoyo son los pequeños productores. Y eso implica precisamente que reciban de cierta manera capacitación en las diferentes áreas y que de cierta manera permita precisamente que esos espacios, esa cantidad de hectáreas que se tengan, pues también las puedan unir, ya que tenemos aquí en el sector agropecuario un problema bastante fuerte que es el minifundismo. Y eso de cierta manera pues trae a colación que la producción que también se está generando implica que pues la producción no cumpla con ciertos requisitos como tal. Entonces se requiere de cierta manera que se unan de igual manera en asociación de productores para generar beneficio, ¿por qué no decirlo? Generar las economías de escala en ese sentido, que a través de la organización se pueda llevar a cabo en ese sentido. Excelente. Muy bien. Bueno, pues con esto creo que vamos a cerrar. Para concluir, quisiera destacar lo último que mencionó nuestro invitado, en el sentido en que, bueno, necesitamos un sector dinámico, un sector proactivo. Y el sector no es los que están afuera, sino que nosotros mismos como profesionales de las ciencias agrícolas, de las ciencias económicas, de las ciencias sociales, del desarrollo rural. Nosotros como profesionistas tenemos que ser proactivos, tenemos que ser propositivos, dinámicos, sistematizar experiencias, proponer modelos, proponer teorías, proponer cambios en la política pública. Y no solamente hacer esos cambios en el papel, sino que también necesitamos involucrarnos en las discusiones que hay en las universidades, vincularnos con el sector público, es decir, con el Estado, las instituciones y los programas de política pública para hacer esos cambios. Necesitamos también involucrarnos con el sector privado, sobre todo con las pequeñas empresas, las pequeñas industrias, y orientarlas a buscar ese equilibrio entre lo económico, lo ambiental y tener una planeación de cómo mejorar las condiciones sociales, las condiciones ambientales. Y sobre todo necesitamos ser proactivos con la población rural, con los campesinos, que son un socio natural en esta problemática social y ambiental. Son un socio de las universidades que no debemos dejar abandonado. Al contrario, la universidad debe mantener ese vínculo con el sector rural y apoyarlos, orientarlos para que se aprovechen mejor las políticas públicas, para que generen sus propias empresas rurales y puedan
mejorar las condiciones sociales y económicas y ambientales. Bueno, con esto quiero terminar. Les quiero pedir que enciendan su imagen para que saludemos a nuestro invitado de hoy, el doctor Arturo Rojas Acosta, doctor en Economía Agrícola y profesor de la Universidad de la Costa de Oaxaca. Pues quiero darle un reconocimiento, un agradecimiento que en su momento se le hará llegar de parte de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la Dirección General Académica, de la Dirección de Centros Regionales, del curso propedéutico en Economía Ambiental y Agrícola, y pues de parte de todos los estudiantes que están aquí. No sé si alguno de ustedes quiera mandarle un saludo aquí a nuestro invitado, un agradecimiento. A ver quién se anima a despedir a nuestro invitado. Bueno, maestro, me gustaría pues unas palabras aquí al doctor. Muchas gracias por estar aquí, por una plática tan informativa sobre estos temas, ¿no? La verdad, pienso yo que tener este tipo de intromisiones de gente tan preparada como él es algo muy bueno para nosotros como aprendices, ¿no? Empezando en estos temas de la economía y más que es el tema de la economía ecológica y ambiental, que puede llegar a ser un poco complicado. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Jennifer, por favor. Sí, buenas tardes. Yo también quería agradecerle al doctor toda la información que nos dio. Es un tema muy complejo, la verdad, de asimilar, pero él, la forma en cómo lo explicó es fácil de asimilar y eso se agradece. Y en especial porque trató de los alimentos, que es un tema yo creo que importante. Y uno luego no tiene la noción de cómo es todo ese proceso, qué implica, qué impacto ambiental tiene. Y la verdad, la producción de alimentos sí tiene un impacto ambiental. Él los mencionó, que genera pérdida y luego también hace que la economía como que lo frene, ¿no? Y pues sí, me encantó la plática, estuvo excelente, la verdad, todas las intervenciones y pues sí, sería todo de mi parte. Gracias. Gracias. Pues gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego próximamente. Arturo, ahorita seguimos. Muy bien, claro que sí, correcto.